Hola familia y bienvenidos a la parte 2 de Este matrimonio está destinado a fracasar, o también conocida como El Anillo Roto. Espero disfruten de esta historia y ahora sí pónganse cómodos que comenzamos. Ya más tarde los tortolitos recién casados conversaban. Carson estaba algo intranquilo. Odiaba cómo la madre de Inés trata a su hija, aunque para ella era algo de lo que ya está acostumbrada. Pero Carson quería que ella entienda que no importa si es una Escalante o una Belestena, jamás deberá dejar que las personas la traten así. Pero al momento sentía cargo de conciencia, pues él tampoco fue muy amable con ella en su noche de bodas. Se disculpaba por ser un animal, pero para Inés eso no fue como él piensa. De hecho, hasta sintió que se estaba controlando. Así que lo calmaba diciéndole que anoche simplemente cumplieron con su deber. Inés estaba satisfecha. No fue ni muy tímida, ni se aseguró de satisfacerlo por completo. Pero en eso Carson mencionaba que ella no fue para nada torpe. ¿Qué? ¿Cómo que no? Para él, ella estuvo increíble. Mencionaba que la pobre terminó exprimiendo hasta la última gota que poseía. Y cómo no, si los golosos aprovecharon 10 horas para su noche de bodas. En eso, Carson enfrente de sus sirvientas la levantaba en sus brazos. Sabía que apenas si tenía energía, pero gracias a esto, al menos todos hablaban de su buena relación. Llegó la tarde y ellos apenas llegaban a su destino. Se supone que el viaje no iba a ser más allá de 5 horas, pero dado a que ella se había dormido sobre Carson, él había pedido al cochero ir más lento, así que llegaron en 7 horas. Inés jamás se imaginó que ella viajaría junto a Carson. Pensaba que ella viviría en la mansión de esposa, pero Carson decidió que no se separarán. Es por eso que la trajo a Cristela. Aquí era usual que las esposas de los oficiales vivan junto a ellos. Inés sabía de eso, pero era común que las parejas se separen y solo se vean en vacaciones, pero Calistela es la excepción. Además que es un lujo vivir en este sitio, tiene un ambiente sumamente agradable y ahora vivirá aquí junto a su esposo. Pero no podía olvidar su vida anterior, en la que junto a un hombre sencillo tuvo una vida perfecta. Recordaba que una vez llegaron a un pequeño puerto de Calistela, junto a Emiliano, y por una extraña razón fue Carson quien la ayudó a escapar. Quería saber por qué los ayudó, pero era algo que quizás jamás logre conocer. Días antes de casarse, Carson tuvo una reunión muy importante con el comandante al mando, a quien deseaba comprarle su residencia en Calistela. Y para conseguirlo ofreció un objeto que para cualquiera es lo más preciado: un rifle y un bastón de mando grabados con el nombre del almirante Calderón. 2 regalos que no podría comprar ni con todo el oro del mundo. Aunque claro, el almirante le avisaba que su residencia es pequeña, pero esperaba que él pueda vivir cómodamente con su esposa. Aunque ese es el problema. Ya habían llegado con todo el equipaje de Carson y era muchísimo, tanto que parecía que incluso ellos no tendrían espacio en esa casa. Inés ya pensaba que realmente no debería vivir ella aquí, pero para él, que había escuchado opiniones de la vida de casados de otros oficiales, entendía que lo mejor siempre es convivir juntos, así conocerse de a poco. Y lo lindo es que Inés tendrá como ama de llaves a Alondra, una mujer dulce que claramente hará lo que sea para que Inés se sienta cómoda en este lugar. Pronto ella empezaba a mencionar que Carson nunca trae gente a casa, que siempre está solo y prácticamente lo llama asocial. Ya más tarde Carson llevó a Inés a la que será su habitación, y claro, la de él también. Era una habitación muy acogedora que incluso tenía algo hermoso: un balcón con una excelente vista al mar. Al momento le mostraban la biblioteca y según Alondra, Carson ni se asoma por ahí. Así que ese podría ser el espacio privado para ella, así que podrá decorarlo a su antojo. Alondra ya le preguntaba a Inés si a ella le gusta este lugar, y claro que le gustaba. Más que eso, le encantaba. Durante la noche Carson e Inés conversaban, mientras admiraban la vista por el balcón. Carson estaba feliz. En sus pocas vacaciones logró hacer todo para que vaya justo como lo planeó. Y para Inés, a quien no le gustaba la idea de venir aquí, decía que terminó siendo un lugar
lugar muy diferente a lo que imaginó. Creyó llegar a un pueblo concurrido, ruidoso, pero era tan tranquilo, pues este se encuentra cerca de la base militar. Y claro que hay un pequeño puerto que es exactamente como ella lo imaginó, pero es muy lejano. En eso ella se levantó. Carson fue tras ella y llegaron a una pintura. Así Inés le preguntaba que cómo se llama ese lugar. Carson le contaba que ese lugar se llama Sevilla. Tras escuchar su nombre solamente le pedía que lo retirara, pues no quería volver a verlo nunca más. Ya a la mañana siguiente ella despertaba primero. No recordaba el cómo terminó en la cama anoche, pero claro, seguramente hicieron la cochinada. En eso ella pensaba. Solo estaba haciendo su deber como esposos, pero sabía que pronto él deseará regresar a su vida de antes, así que todo esto era temporal. En eso recordaba que tras su segunda muerte regresó al pasado a cuando tenía 6 años. Se miró al espejo y recordaba a Sevilla como el lugar de su pesadilla, el lugar donde su hermano acabó con Emiliano. Porque sí, antes dije que fue el príncipe Oscar, pero no, fue Luciano, su hermano, quien acabó con Emiliano. Desde esa edad, Inés odió a su hermano por ello, y siempre que dormía despertaba con esa horrible pesadilla, pero desde que se casó todo ha sido diferente. Como que ahora entiende que todos esos horrores no han ocurrido en este mundo, aunque bueno, ya Carson debía despertar y tenía hoy que volver a su trabajo. ¡Ay, qué bonito! Así más tarde Carson llegaba a la base militar. Todos quedaron embobados al ver que Carson llegaba feliz y con una sonrisa. Todos habían apostado. O verlo triste, llorando, agobiado, enojado, con una sonrisa de pícaro, pero jamás pensaron que llegaría tan feliz. Empezaban a especular. Cada uno defendía su apuesta, hasta que Carson se cansó. Por ahí dejó a unos cuantos golpeados e ingresaba ya a su oficina. Oficina que estaba repleta de cartas y flores para él. Y todos sabemos de quiénes son. De las chiquillas locas que querían volver a ver a Carson, pero al quemarlas daba a entender que eso fue cosa del pasado. Así pasaron 3 días y Alondra empezó a preocuparse por Inés, pues desde que llegó a este lugar no ha salido ni a conocer a Castela, ni siquiera a dar una vuelta por el jardín, sino que solamente se encuentra encerrada en su habitación, comiendo y durmiendo. Seguramente estaba cansada por culpa del goloso de Carson, pero más allá de eso, ella quería vivir una vida tranquila, pero entendía que en la aristocracia este comportamiento se considera una rebelión. En su primera vida vivía ocupada sin darle importancia a los sirvientes. En su segunda vida vivía tan pobre que ni siquiera tenía sirvientes, así que ella hacía todo sola. Pero en esta vida lo que necesita son testimonios, pues ya debería irse preparando para la disolución de este matrimonio. Un poco más tarde llegaba uno de los más fieles sirvientes de Inés, Raúl, quien había traído personalmente el equipaje principal de Inés, pero ella le comentaba que su residencia es muy pequeña. En eso él mencionó que incluso vienen 5 tandas más, pero no había más espacio para nada. Incluso ahora estaba tan lleno del equipaje de Carson. En eso Raúl preguntaba si piensa quedarse a vivir en Castela. Así Inés recordaba. En su primera vida, Raúl fue con ella al palacio. Fue su perro fiel. Ella misma lo rescató. Él era un huérfano que estaba siendo brutalmente golpeado, y él por su lindo rostro se convirtió en un lacayo, consiguiendo secretos de los nobles. En su segunda vida, él y Juana intentaron regresar a la vida tras acabar con la vida de su hijo, pero ahora solamente ha permanecido a su lado como alguien fiel. Aunque para Raúl no era apropiado este lugar para una noble tan importante como ella. Ella juraba estar viviendo una vida cómoda y elegante en este lugar. Sin embargo, para Inés era curioso. En su primera vida explotó a Raúl hasta más no poder. En esta ocasión le ha permitido ser libre y aún así su fidelidad sigue siendo la misma. En eso aparecía el precioso esposo de Inés, Carson, y al ver a Inés con un hombre muy apuesto, se encendieron sus alarmas de celos. Inés fue rápidamente con su esposo. Estaba asombrada que haya llegado tan pronto. Este le comentaba que últimamente no está yendo al entrenamiento, y así se cambiaba de ropa frente a ella. Inés recordaba que en su primera vida solía odiar a Carson. Todo el mundo lo alababa, pero ahora todo era diferente. En eso ella se acercó a Carson y este le dijo que si llega a tocarlo, no terminará con solo quitarse sus pantalones.
Rápidamente ella se alejó. Por Dios, necesita un respiro la pobre mujer. Pero como que Carsen nunca se cansa. Ya Inés lo quería apartar, pero así de la nada una sirvienta pasaba por ahí. Inés claro que actuaba como una esposa amorosa, pero Carsen sabía el porqué de fingir. Ella desea mantener su dignidad en esta casa. Así estaba por abrazarla cuando de la nada apareció Raúl. Al verse, Inés no dudó en alejarse de Carsen, pues para ella Raúl es como su hermano y quería cuidarlo como tal, aunque claro Carsen ya se maquinaba otras cosas. Ya más tarde, estos dos tortolitos almorzaban. Empezaban a hablar de Raúl, e Inés mencionaba lo fiel que es, pero no podía explicarle lo mucho que es fiel. Aunque, como le reprochaba a Carsen por llamar a un lacayo por su nombre, Inés le explicaba que su presencia fue solamente porque trajo sus cosas, y hoy en la noche se irá. Además le aclaraba que él es solo un empleado de la familia Balestena, pero claro que Carsen notó otra cosa, y estaba enojado. Hasta ella parecía estar enojada porque él llegó temprano, pero en eso Inés le preguntaba si más tarde le permite seguir charlando con Raúl después de la cena, pues le aclaraba que él es su hombre y Carsen es su esposo. Solo si él lo permite se reunirá con él. Y ahí sí, adiós enojo, pues ella le dio su lugar. Ya en la noche Carsen había aceptado, pero no le gustó mucho ver esto, más que todo porque veía a Raúl sonrojado. Era señal que él quiere a su esposa, pero pronto empezó a compararse con él. Sabía que aunque él posee buenas cualidades, no puede acercarse a lo que él es, pues entendía que el único que puede mover el tapete de Inés es él. Por algo lo eligió. Sin embargo, algo rondaba en su cabeza. Aunque ella diga que esa noche fue su primera vez, sabía que su comportamiento era de alguien que conoce a los hombres, pero no le importaba. Aunque Inés haya tenido 10 o 20 hombres antes, solo hay uno que derribó su muro de hierro, y es él. Así que ahora planeaba hacer que sea ella quien lo desee. Ya en la noche, una sirvienta trataba de cepillar el cabello de Inés, pero ella, al ser solamente una sirvienta para trabajo pesado, desconocía cómo hacerlo. Pronto enredaba el cabello de Inés a tal punto que hasta el cepillo se quedó trabado. Dado a eso, Inés prefería hacerlo sola. Al momento, Carsen ingresaba y claro, la veía en problemas. Sabía que ella realmente necesita una sirvienta, pero Inés estaba consciente que en esta casa no hay espacio para nadie más. Dado a ello, Carsen empezó a desenredar su cabello. Y mientras, Inés admiraba a su guapo esposo. Lo veía adorable y quizás este no era un mal esposo. En su primera y segunda vida no supo escoger bien, pero ahora todo estaba yendo bien. En eso Carsen logró retirarle el cepillo, y claro que quería un premio por su ayuda. Con solo ver que le agarró, ya sabemos qué premio pide. Y como su acuerdo era que él podía abrazarla y ella permitir que la abrace, no había objeciones. Pero Dios, la pobre muchacha no es de hierro, así que obviamente no podía evitar caer en la tentación de ese hombre tallado por los mismísimos dioses. Al día siguiente ella estaba frustrada. ¿Cómo pudo caer en la tentación? Aunque ella no entendía. No usa maquillaje, se ve fúnebre. ¿Qué es lo que le atrae? Quizás ella no nota sus atributos. Aunque ella no quería enamorarse, no quería vivir una vida feliz de casada, no quería arriesgarse a sufrir, solo quería liberarse, y eso pronto tenía que pasar. Solo así su libertad iba a ser perfecta, pues sabía que en ese lugar la espera el verdadero final de su vida. Así recordaba lo que de pequeña indagó. Le cayó a preguntas a un abogado ebrio, el cual no dudó en contarle sobre cómo conseguir la disolución de un matrimonio a favor de la mujer. En primera es que ella no debe cometer errores. Más allá de ello, es fundamental que aunque los tengan, no puedan probarlos. Que ante los ojos del juez, ella haya sido perfecta, y por eso debe obtener el testimonio de personas a su alrededor y esperar que éstas no la traicionen nunca. Así que su misión ahora era conseguir una reputación muy estable. Empezó al día siguiente preguntando de sirviente en sirviente si se sienten cómodos, si les falta algo, y para su sorpresa, Carsen les paga mucho mejor que en otros lugares. Así que la única manera de ganarse su apoyo era conquistarlos, quizás
cosas con comida rica gratis. Pero claro que esto no era igual para todos. A algunos les importaba tener vacaciones, pero así poco a poco ganaba su aprecio. Aunque pronto recordaba que cuando vivía con Emiliano, nada de lo que sabía servía. Vivía en pobreza, pero ahora todo era diferente. Quería aplicar todo lo que sabe de la nobleza, todo lo que aprendió y ganarse el favor no solo de ellos, sino de la gente a su alrededor. Así que quería planificar una fiesta. Para Alondra, el verla activa era maravilloso, aunque había uno que estaba difícil de pelar, el mayordomo, pero pronto lo conseguirá. Ya al atardecer Carson llegaba y se llevaba la sorpresa que todo en su casa estaba siendo acomodado. Y lo que fue peor es ver a su amada esposa actuar como lo que jamás pensó que sería. Una mujer amable, amorosa, dulce. Hasta lo llamaba cariño. Y él, que le gustaba verla acurrucadita como un gatito en su cama, se le hacía extraño verla actuar así. Y fue peor cuando Inés mencionó que lo cambiará absolutamente todo. Y por lo visto, empezaba por ella, pues lo seguía a todo lado, lo abrazaba, pero Carson, al verla dando órdenes, pensaba que quizás Inés hubiese sido más adecuada para el príncipe Oscar, pero al mismo tiempo se retractaba, solo que no comprendía por qué cambió de la noche a la mañana, y lo entendió pronto cuando Inés mencionó que todos los trabajadores de este lugar son dedicados, meticulosos y hábiles. Así que entendía los trucos sucios de Inés. Estaba ganándose el apoyo de la servidumbre, y todo lo que hizo hoy solamente fue un espectáculo para ellos y no para él. Al día siguiente seguía pensativo. Durante la cena no dudó en preguntarle a Inés por qué hace todo esto. No entendía, porque ella es del tipo de persona que en su propio cuarto no movía ni un solo mueble. Pero Inés le comentaba que lo hacía no solo por los dos, sino por los invitados. Y para la suerte de Carson, ya había invitado a la casa a José Almenara, para el cual Inés se vistió resplandeciente y preparó una comida adecuada. Carson estaba furioso. No entendía qué hace su subordinado en su casa y compartiendo la mesa con su esposa. El pobre José estaba tan asustado, estaba incómodo. Lo único que quería era huir de ese lugar. José Almenara es uno de los hijos del conde Almenara, quienes están dentro de los Grandes de Ortega. En la segunda vida de Inés, luego de arrebatarle la vida de Emiliano, la emperatriz la perdonó por su traición. Sin embargo, al ser la preciosa hija de los Belestena, pensaba casarla con un hombre experimentado como ella, con el conde Almenara. Así que José hubiese sido en su antigua vida su hijastro. En eso conversaba con José, y Carson empezó a insultar a José. Inés lo defendía y bueno, ahí el pobre José se encontraba primero en la fila para ver pelear a Inés y Carson, aunque más parecía una madre regañando a su hijo por ser maleducado. Incluso Inés hizo que Carson se disculpara con su invitado. En este mundo de imperios y reyes, la emperatriz Cayetana es la mujer más ambiciosa e intimidante. Pero cuando en esta vida vio a Inés vestida de negro y con una actitud negativa, no dudó en acorralarla para impedir que su hijo llegue a estar con ella. Así que claro que siempre invitaba a ella y a Carson a eventos importantes, para que así continúen ciegamente con su compromiso. Y ahora Carson veía a Inés tan resplandeciente e incluso tan amable como otros hombres. En el fondo sí sentía celos. Pero la visita del mejor amigo de Carson tenía un objetivo para Inés. Ella quería ganar su confianza y conseguir información de si Carson sigue con su vieja vida de mujeriego o no. Y para su sorpresa, José no dejó de mencionar que desde que Carson se casó con ella, llega a trabajar muy feliz. Ya en la noche, mientras hacían el delicioso, ella pensaba en cómo conseguir información, cómo lograr separarse de este hombre. Y así Carson notaba que ella estaba en otro mundo, pero al mismo tiempo seguía en este. Pero claro que aunque Inés le gustaba al guapote, pensaba en cómo hacer que su esposo regrese a su libertinaje, pues necesitaba de eso para lograr separarse de él. Aunque no podía negarlo, sentía aprecio por Carson, por lo que pensaba utilizarlo un poco.
Golosa. y devolverlo luego a su estilo de vida anterior. Aunque por ahora Carson solamente ha estado arruinando sus planes. Al día siguiente, Inés estaba aliviada. Las remodelaciones externas de la residencia habían llegado a su fin, así que el ruido había terminado. Pero hoy, como algunas veces antes, tenía todo su cuerpo adolorido. Estaba consciente en que Carson hace muy bien su trabajo en las noches, pero no entendía por qué él, al ser tan bueno, nunca escuchó rumores sobre ello. En eso, al girar, notó que le habían traído el desayuno a la cama, y claro que quien se lo trajo fue su insaciable galán. Pero ella estaba hecha una fiera. ¿Por qué? Si ambos hicieron lo mismo, es solo ella quien está hecho un desastre. Pero gracias a que ella estaba cansada, Carson no dudó en echarle una manito para vestirla. Tras medio arreglarla, él también pensaba desayunar en la habitación, pero al regresar a ver a Inés se dio cuenta que anoche fue un bruto. La pobre de Inés no tenía fuerzas ni para sujetar su desayuno, así que como no aprovechar para acercarse más a ella, ofreciéndose para darle de comer en su boquita. Ella claro que lo rechazaba, pero para Carson era más divertido así. Empezaba a darle de comer en la boca, pero al mencionar lo feroz que fue anoche, ella terminó mordiéndolo, y definitivamente a Carson esto le encantaba. Para él, ella es una tierna gatita. Más tarde ya se alistaban, e Inés mencionó algo muy sensible, que si siguen haciéndolo de esta manera no tendrán tiempo de tener hijos, y al verlo reaccionar así pensó que él estaba haciendo esto por diversión, y así le pedía establecer fechas para que pueda quedar embarazada más rápido. Él ya estaba imaginando sus noches pecaminosas, pues él quería hacerlo diario, si eso le preocupaba, pero ya Inés no podía con tanto cardio, así que él aceptaba. Desde esta noche pensaba solo hacerlo una vez y así dejarla descansar, pues parece que ni la quiso escuchar, aunque como pareja lucen muy bien juntos, y más porque él empezó a ser muy cariñoso con ella, tanto que eso la asustaba. Con los días llegaba Raúl con una carta de la madre de Inés. Aquella, así como en sus vidas pasadas, la atormentaba con su deseo de ver que ella tuviera hijos. En su primera vida la humilló por perder a los hijos del príncipe, y en esta vida no dudó en decirle miles de cosas que bueno, hasta la asustó de tener hijos. Pero no pensaba responderle mal, solo enviarle saludos. En eso Raúl empezó a lavarle el cerebro a Inés, darle ideas para que consiga regresar y vivir en la gran mansión Escalante. Pero Inés sentía estar bien en este lugar, aunque claro, Raúl quería volver a su servicio y aquí no se podía. En eso Raúl mencionó que hace 15 días llegaron noticias sobre jóvenes artistas que están siendo patrocinados. Pronto empezó a nombrar a cada artista y con quien estaban trabajando, hasta que en eso mencionó a Emiliano, quien se encuentra en Ligarcha y trabajará en la restauración de la antorcha de la catedral desde el invierno. Al menos al escuchar su nombre, Inés sabía que Emiliano sigue vivo, y aunque no quería hacer una conexión con él, tampoco podía ignorarlo, pero sí estaba decidida a no arruinarse y no arruinarlo a él. Ya más tarde Carson llegaba, y de golpe Inés le mencionó que le dará el cargo de ayudante de cámara de la residencia a Raúl, y claro que no era algo bonito para Carson. Empezó a desaprobarlo, decir que es un puesto que requiere mucha experiencia y que incluso está muy joven para tal labor, aunque sí notaba que aunque él lo desaprueba, él seguía trabajando como si nada. Inés mencionaba que aunque él no acepte, quería tenerlo de sirviente. Hará esas labores y ella se encargará de su salario. En eso Raúl se acercó a ella e Inés habló por él, preguntando a Carson por qué odia tanto a Raúl. Y bueno, no quería quedar mal ante Inés, así que Carson terminaba aceptando que él se quede en la residencia Balan. Pero más tarde se sentía satisfecho con Raúl. Él siempre le daba lo que necesitaba. Al preguntar por Inés, hoy se enteraba que los jueves Inés lee la Biblia y ora. Le recomendaba que no la interrumpa y el que le dé consejos le molestaba a Carson. Pero para su mala suerte Raúl sabía todo de él, que incluso él robó esta mansión al coronel Alba. Dado a esto, al día siguiente, Carson le pidió al mayordomo que envíe a alguien para que vigile a Raúl, sobre todo cuando esté con Inés. Ya empezó el
tóxico. Ese día en la tarde, Raúl e Inés fueron a comprar vino para la fiesta que va a organizar, pero llovía muchísimo. Pero aún así Inés quería ir. Era la primera vez que venía a Tavedo, aunque siempre se negó a ir con Carsen. Raúl no dudó en desacreditar a Carsen por no pensar mucho en su esposa, aunque era ella quien no quería darle tanta importancia a su esposo. Pero Raúl estaba feliz. Su señora se ve mucho mejor que cuando vivía con sus padres. Incluso el teniente le tiene aprecio, pero al momento eso lo enfurecía, aunque ya estaba maquinando cómo llevar al teniente a su antigua vida y así ayudar a su señora. Pero bueno, había mucho que preparar para la fiesta que va a organizar Inés. Ya en la noche, el conductor del carruaje llegó a reportarle todo al mayordomo. Tal parece que no había nada inapropiado. El mayordomo preguntó por Inés, pero este no se había fijado en ella, así que este espía fracasó. Así llegaba otro, el cual se fijó en la señora más que en Raúl, así que también fracasó. Así llegó otra sirvienta y ella sí que le dio con todo lujo de detalles, demasiados. Ya basta, por favor, ya basta. Pero jamás vieron nada inapropiado. Con los días llegó la fiesta en la residencia Escalante. Todo estaba perfectamente decorado, pero en medio de la reunión, Inés se enteró de algo interesante, que tanto el comandante Barca, el teniente Salvatore y Carsen siempre suelen hacer apuestas, y al parecer el más competitivo es el comandante Barca. Por otro lado, el teniente Salvatore incluso está por tener un divorcio por culpa de sus apuestas, y aún así sigue haciéndolas. Dado a eso, Inés pensaba actuar, hacer que dejen las apuestas, pero en eso recordaba que antes para ella una fiesta era un evento elegante, extravagante, pero ahora se da cuenta al vivir en este lindo lugar que para ser feliz solo necesitaba un lindo jardín en la casa. En eso vio a Carsen y este sonreía tan resplandeciente por ella, pero así notó que Raúl estaba en problemas. Hablaba con la señora Barca, la cual ya le puso el ojo a Raúl, así que ella acudió a ayudarlo. Al momento invitó a todas a su casa, les mostraba su biblioteca, la cual tenía una vista espléndida al mar, pero en eso notó que la señora Salvatore estaba bebiendo coñac. Inés se llevó a la señora a descansar, pero esta así de la nada le decía a Inés si sabe que esta residencia no era en realidad del teniente Escalante. ¿Cómo creen que tomará Inés esta revelación? Esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado mucho esta historia. Y recuerden que tenemos un canal secundario llamado Veretoons, en donde podrán encontrar muchas más historias. Y tampoco se olviden de pasar por nuestra página de Facebook. Links en la descripción de este video. ¡Hasta la próxima!